y nos preparamos en esta mañana para la palabra de hoy, que se encuentra en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y cuando la encuentren nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor en esta mañana. Y dice la palabra que somos colaboradores de Dios. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Pues, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno nos he concedido, el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, y yo te pido que tú hables a tu pueblo y que, Padre, ellos puedan recibirla en el amor tuyo, Señor, sabiendo que necesitamos crecer. Y necesitamos, Señor, entender tu palabra para poder llegar a la madurez en Cristo. Y es en el nombre de Jesús nuevamente que te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, pues yo he estado por varias semanas ya tratando de predicar esta palabra que me dio el Señor hace un tiempo, pero no había podido con todas las cosas de Semana Santa y la Semana de las Mujeres y todas las actividades que hemos tenido, y este es el momento para hablar sobre esta palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Y es una palabra que Pablo trae a una iglesia que está en formación y que todavía no sabe cómo se operan las cosas en la iglesia. Son hermanos que llevan escasamente 2 años en el Evangelio. Y la trae para instruirles, enseñarles, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos enseña, nos reprende y somos instruidos en la palabra. Y ellos necesitaban ser instruidos en esta mañana. Y medité en esta palabra y pensé que nosotros tenemos que crecer y madurar un poquito más, y tal vez a través del ejemplo de ellos nosotros podemos ver lo que Pablo le está instruyendo a ellos que hagan, y nosotros podemos evaluar en qué etapa nosotros estamos como iglesia, porque esto está dirigido al cuerpo, no es a mí en particular como cristianos, sino que estamos tratando hoy de enfocar la iglesia, que era lo que estaba diciendo nuestro hermano Toñito, ¿verdad?
la iglesia como cuerpo de Cristo. Es una palabra que aplica a nosotros individualmente, pero no podemos pensar en nosotros, tenemos que pensar en qué le conviene a la iglesia como cuerpo de Cristo, cómo debemos estar instituidos. Yo espero que ustedes pongan su mirada en eso y que evaluemos, ¿verdad? Si queremos caminar hacia adelante, tenemos que hacer un paro y decir dónde estamos parados. Porque de esa manera que uno planifica, ¿cierto? Uno tiene que ver con qué recursos cuenta para saber hacia dónde uno puede caminar. Sabemos cuál es el camino, pero necesitamos saber qué nos falta, cómo estamos ahora mismo. Yo quiero que ustedes enfoquen la predicación en ese contexto para que podamos aprender y entender lo que nos dice la palabra. Quiero comenzar diciendo que esta fue la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios que él fundó en su segundo viaje misionero en el año 48 al 51 después de Cristo. Y se mantuvo en este lugar por largo tiempo, estuvo año y medio trabajando con esta iglesia. Le dio mucho tiempo. Hay iglesias donde Pablo estuvo 3 semanas y se fue y las dejó corriendo, como la de Tesalónica, que esos hermanos escasamente tuvieron, ¿verdad?, mentoría de Pablo. Aquí Pablo estuvo estacionado por 1 año y medio. Y Corintios, donde estaba ubicada la iglesia, era la ciudad más importante de Grecia. Marítimamente ellos tenían mucho comercio marítimo y llegaban barcos de muchos lugares. Por lo tanto, era una ciudad muy próspera. Dentro de toda esa área era la ciudad más próspera. Pero a pesar de su prosperidad y de todo lo que tenía, porque contaba con grandes cosas, se conocía como una ciudad que era moralmente corrupta. Corrupta porque había mucha gente itinerante que venía en las embarcaciones, venían a hacer comercio y había mucho libertinaje. Los templos de los dioses, ¿verdad? Se hacían sacrificios sexuales para esto y había muchos prostíbulos. De manera que era un lugar difícil para vivir. Pero era el imperio comercial de aquella época, esta ciudad. Era un imperio comercial. Y debido a esto, las personas que residían en este lugar pertenecían a la clase alta, adinerada, tenían negocios, eran personas emprendedoras, dueños de negocios y por lo tanto disfrutaban de una buena calidad de vida. Pero al llegar a Corintios, Pablo comenzó a predicar en la sinagoga y de ahí esa prédica dio fruto y eso lo llevó a poder abrir la iglesia de Corintios que nosotros conocemos en la palabra. Y debido a esto, ¿verdad? Comenzaron a unirse personas y la iglesia tenía algunos judíos, no muchos judíos, porque la mayoría de ellos eran gentiles. Era una población educada, culta, pero debido al ambiente que les rodeaba, su comportamiento dejaba mucho que desear. Había mucho poder, había mucho dinero, gente, ¿verdad?, que tenía negocio, estaban acostumbrados a mandar y no eran los más sumisos. De manera que Pablo, luego que partió de esta iglesia, se mantuvo interesado en el desarrollo de la misma porque quería ayudarlos a progresar. Y escribe esta carta como una contestación de un informe que recibe de miembros de la congregación que estaban preocupados porque había una división creada por miembros de la iglesia debido a la diversidad de opiniones que había dentro de la congregación. Y estos hermanos que tenían una mentalidad muy competitiva, dueños de negocios, habían creado grupos, faccionado a la iglesia, tenían 2 grupos. Uno apoyaba a Pablo, el otro apoyaba a Apolo, sencillamente favoreciendo cuál era el mejor maestro en la congregación, tan sencillo como eso.
Y por esto han dividido la iglesia en dos grupos. Además de eso, había preocupaciones por otros escándalos en la vida sexual de los miembros de la iglesia que traían eso, ¿verdad?, de la sociedad de Grecia. Y habían templos paganos donde se sacrificaban las carnes de los animales. Y estas carnes, ¿verdad?, habían sido santificadas por los ídolos de esos templos. Y habían preguntas en cuanto a si se debía o se podía comer esa carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y también había preocupaciones en cómo ellos administraban la cena del Señor. En este capítulo que nosotros vamos a ver no se van a resolver todas estas cosas, pero ustedes pueden leer la carta de los Corintios y encontrar más información sobre cada uno de esos issues, cómo él los resolvió o cómo él les informó que debían proceder. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el capítulo 3 y para explicarle el capítulo 3 le quiero dar un preámbulo de lo que pasó en el 1 y el 2 para que puedan entender mejor el contexto de lo que voy a decir. De manera que en el capítulo 1, ¿verdad?, luego de recibir el informe, Pablo le escribe a los hermanos con el propósito de buscar soluciones a todos estos argumentos. Y Pablo comienza hablándoles no de lo que sucedía en aquel lugar. Usted no quiere enfurecer las personas. Queremos buscar una solución al problema. Queremos que ellos entiendan lo que tienen que hacer. De manera que él no se les tira encima para renegar sobre lo que están haciendo, sino que él quiere la cooperación de la iglesia. Y le da gracias al Señor acerca de cómo había bendecido a esta iglesia, porque esta iglesia había sido bendecida con palabra, con ciencia, y dice que tenían todos los dones espirituales. Esta iglesia tenía todos los dones espirituales, pero se comportaban de una manera que no era propia. Los dones no tienen nada que ver con la madurez del cristiano. Los dones son el regalo que Dios nos hace. El problema es que si no tienen frutos, no sabemos cómo administrar los dones. Los dones y los frutos son separados. Los frutos nos dan testimonio de nuestra madurez en Cristo. Los dones son para bendecir la iglesia. Pero ellos tenían todos los dones espirituales. El problema era que no sabían cómo comportarse, y como no sabían cómo comportarse, no sabían cómo administrar estos dones. Y Pablo ciertamente era un hombre que podía razonar y podía debatir persuasivamente a esta gente. Ustedes saben que Pablo escribió sin número de cartas en el Nuevo Testamento, pero él les hace claro a ellos que él nos venía a presentarse delante de ellos como un filósofo, que era lo que ellos hacían, debatir, ¿verdad?, sobre la vida, a lo que ellos estaban acostumbrados en Grecia. Tampoco era un vendedor, porque no venía a venderle el producto. Él no trataba de convencerle de lo que él le iba a presentar era lo mejor, sino que él venía en el poder de Dios como un embajador de Cristo. Y luego de introducirse, Pablo comienza en el capítulo 2, en el segundo capítulo, explicando la diferencia sobre lo que es un hombre espiritual y un hombre carnal. Y para los grecos, ¿verdad?, estos hermanos, el hombre carnal, para los corintios, es un hombre que piensa que solo existe la vida física. Y él le explica que el espiritual es aquel que entiende las verdades espirituales. Y por lo tanto, si tú, ¿verdad?, eres un hombre carnal y no solamente piensas que hay vida física, no entiendes las verdades espirituales. Esta es la diferencia. Uno entiende las verdades espirituales y el otro no. Dejando entrever que posiblemente ellos no han entendido las verdades espirituales. Y por eso se están comportando de esta manera.
Lo que lo lleva al tema del capítulo 3 y los enfrenta con la conducta carnal que él está palpando en la vida de la iglesia. Y voy a leer de los versículos 1 al 4, que son los que vamos a discutir en este momento. Y le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Para Pablo, la iglesia era el templo de Dios. Y de eso que vamos a hablar, de la iglesia en esta mañana. Porque representaba el grupo de personas en las que habitaba el Espíritu de Dios. Pero si en la iglesia, hermanos, se encuentra la contienda, la murmuración, la disensión, como había en esta iglesia, ellos en un sentido, ¿verdad?, espiritual, están destruyendo el cuerpo de Dios, el templo de Cristo, el templo de Dios. Porque Dios no opera en un ambiente como este. Estamos invitando a Dios a un lugar en donde Él no puede operar. Y les dice: no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, indicándoles que no pude o no pudo compartirle la palabra de otra manera porque ellos no estaban listos para ella. El problema no era que tenían una naturaleza carnal, era que todos la tenemos y todos fallamos de vez en cuando. El problema era que ellos estaban completamente dominados por esa naturaleza pecaminosa, no tenían ningún intento de caminar en el Espíritu, de aprender a caminar en el Espíritu, y por lo tanto teníamos que reenfocar algunas áreas importantes de la vida personal de cada uno de ellos para beneficio del crecimiento de la iglesia. Porque si nuestra conducta personal afecta a la iglesia, la tenemos que reenfocar. Tenemos que trabajar en eso. Porque aquí tenemos que dejarnos llevar por la palabra. Y Pablo resume todas estas situaciones que él va a discutir, que se estaban dando en los versículos, utilizando 3 imágenes de la vida real, para que ellos pudieran verlo. Y la primera imagen que le presenta es la imagen de la iglesia como familia. La iglesia es una familia y la meta nuestra es lograr la madurez en Cristo. Y si hay alguien que le falta madurez personal, cuando nosotros aprendemos a caminar en Cristo, avanzamos en nuestra madurez personal, porque el Señor nos lleva a eso. De manera que lo que él está diciendo es, esta es una familia, pero es una familia que a pesar de ser salva, todavía no ha aprendido a vivir en el Espíritu. Eran cristianos no transformados. Y esto hace que el Espíritu no pueda operar, hermanos. Tan pronto la amargura, la disensión, la contención, todas estas obras de la carne entran a la iglesia, el amor no va a operar. Usted no lo va a sentir. Usted entra, esa negatividad se siente en la puerta cuando usted entra. Se siente. Usted no siente ese espíritu de amor que nos embarga a nosotros cuando llegamos aquí. Porque donde hay amor, Dios está. Pero si se destruye el amor, se destruye el templo de Dios. Porque Dios es amor. Esa es su esencia. Y donde hay cualquier obra de la carne que esté operando tras bastidores, porque a veces usted no la siente, pero está tras bastidores, queriendo decir que domine el ambiente de la iglesia, ¿me entiende? Siempre vamos a ver obras de la carne en nosotros. En todo, tratamos, pero somos hechos de carne, somos pecadores, ¿verdad? Por eso estamos en este hospital. Pero si esto domina el ambiente de la iglesia, estamos excluyendo a Dios de la vida de la iglesia. Porque estamos contristando el espíritu y Dios nos ve. Dios nos ve.
Segundo, esta es la primera, ¿verdad? Segundo lugar, al debatir o estar en contienda sobre quién era el mejor maestro y tomar bandos, hermanos, dividieron la iglesia. Y al dividir la iglesia, el edificio se desconecta. Porque este edificio que hay aquí es el cuerpo de Cristo. Y la debilidad mayor de la iglesia es la división. Es la división. Porque el cuerpo no puede funcionar si no está conectado. Si yo divido mi cuerpo en dos, yo no puedo funcionar. Porque ni la mano derecha, ni la izquierda, ni el pie derecho, ni el izquierdo, no va a funcionar. Estamos desconectados. Este es un principio físico, pero también un principio espiritual. Esta mentalidad, hermanos, de hacer grupos en la iglesia, divide la iglesia. Esa mentalidad viene del mundo, de allá es que la traemos. La traemos del mundo. Esa es la manera en que el enemigo opera. Usted ve las escuelas, están llenas de grupitos que le hacen daño a otros grupitos. Lo hacen para desquitarse con los otros. En mi escuela eso pasaba. Los bullying de las muchachas atacando a otras muchachas. Así es que operan. Así fue como Satanás segregó muchos ángeles, ¿verdad? Cuando se rebeló contra Dios. Se los llevó. Se llevó un grupo de ángeles con él. Este es el principio de yo divido y yo conquisto. Porque cuando yo divido, yo conquisto al enemigo. Así es que opera la política. Yo divido al enemigo y yo conquisto las elecciones. Así es que funcionan. Nosotros tenemos amigos, pero nosotros tenemos que estar seguros que si somos una familia, vamos a ser inclusivos con todo el mundo y vamos a amar a todo el mundo. Y así no es que Dios opera, porque Dios es un Dios trino. ¿Ve? La mentalidad del mundo es dividir y conquistar. La mentalidad nuestra es unir y trabajar. Porque cuando todos trabajamos juntos y trabajamos en un mismo sentir, nosotros honramos a Dios. Porque Dios no trabaja aislado, Dios trabaja en perfecta armonía con el Hijo y con el Espíritu. Dios no opera en la división, sino en la unidad del cuerpo de Cristo. Y Él espera lo mismo de nosotros. ¿No es así con nuestra familia? Nosotros no queremos una familia dividida. ¿Cómo usted va a vivir en 3 grupos dentro de su casa? Nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos la unidad de la familia, la unidad del cuerpo. Y eso es lo que busca Dios en nosotros, la unidad del cuerpo. Estos hermanos estaban en su etapa de niñez. A los niños les gusta, ¿verdad?, identificarse con sus héroes. Y ellos estaban compitiendo por declarar quién era el mejor maestro. Habían dividido la iglesia en 2 grupos solamente por esto y competían por ganar el campeonato. ¿Quién era el mejor? Y la iglesia no avanza, hermanos, cuando nosotros nos entretenemos en lo que dijo fulano o sutano. La iglesia avanza cuando nosotros nos enfocamos en lo que dijo Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como cristianos que pertenecemos a un cuerpo, debemos tomar decisiones basadas en lo que sea de beneficio para el cuerpo, no en lo que sea de beneficio para mí. Eso hacen las divisiones. Yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. Pero cuando estamos en Cristo, todos tenemos el mismo sentir, porque en nosotros opera el mismo Espíritu. Pero si estamos divididos porque hay disensión, entonces eso es lo que Satanás sabe. El cuerpo está dividido, el Espíritu no opera porque lo estamos echando a un lado. Entonces no hay unidad en el cuerpo. Y nosotros tenemos que ser más sabios que Satanás. Es de beneficio para nosotros. Tenemos que bregar con la teología del yoísmo. Ese yo tiene que salir de nosotros. La madurez o la inmadurez del creyente se puede observar claramente, hermanos, con la seriedad en que se manejan las cosas en la iglesia. Obviamente, esto no estaba pasando en esta iglesia, estaba todo el mundo desarbolado, pero también sabemos cómo
o cuál es la relación de un hombre o una mujer, un creyente con Dios, con solo observar la manera en que nosotros tratamos a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, cómo nosotros nos operamos en la iglesia como cuerpo, cómo nos saludamos. El hombre maduro en Cristo practica el amor, busca relacionarse sanamente con sus hermanos en Cristo. Y eso es lo que debe estar ocurriendo, ¿verdad?, en nuestra familia cristiana. Para Pablo era muy importante tratar de presentar un ministerio de balance en estos momentos, porque él está bregando con situaciones delicadas para poder liderar con esta situación. Porque es importante, hermanos, predicarle el evangelio al que no conoce a Cristo. Pero aquí no tenemos eso. Es aún más importante interpretar la palabra para aquel que ya ha sido salvo. Y la vida de la iglesia aquí estaba en juego, porque si este grupo de personas que él había pasado tanto tiempo por instituir como iglesia, seguían operando bajo sus mismas premisas, esta iglesia iba a desaparecer, porque si tú divides el cuerpo, no va a quedar iglesia. Esto es muy serio para el Señor. Y en estos momentos Pablo no le está escribiendo a una iglesia para explicarles cómo ser salvo. Le está escribiendo a la iglesia para que entiendan lo que implica ser salvo. Porque ellos están jugando con fuego. Y se van a quemar. Si queremos crecer, tenemos que aplicar los principios bíblicos. Y este concepto de unidad es indispensable para que Cristo opere en medio nuestro. Si nos mantenemos en unidad, si no nos mantenemos en unidad, el cuerpo se va a quedar inoperante. Vamos entonces, habiendo explicado esta primera parte de cómo funcionamos como familia, vamos a pasar a la segunda imagen, donde Pablo nos va a explicar los versículos del 5 al 9, hablando del cultivo. En la segunda imagen que Pablo usa la imagen del campo de cultivo. Nosotros somos un campo de cultivo. Y les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que nos da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, ustedes son el edificio de Dios. Pablo utiliza muchas imágenes de cultivo en sus cartas, y en esta nos señala, porque nosotros somos colaboradores y vosotros sois labranza, edificio. La iglesia es el campo de cultivo de Dios. Y en la parábola de la semilla, Jesús compara el corazón humano con el terreno y la semilla de Dios con la palabra de Dios. ¿Cierto? Ustedes lo han leído. Pero Pablo toma esta imagen de Jesús, una imagen individual, y la convierte en una imagen colectiva para la iglesia. De manera que Jesús nos dijo que cuando se siembra la semilla en buen terreno, hay fruto. Y Pablo nos está diciendo que si cada uno de nosotros se preocupa por tener un buen terreno, dará frutos, y eso redundará en beneficio de la iglesia. Porque somos colaboradores en el edificio espiritual en que estamos construyendo. Ustedes son un edificio para Dios, y si cada uno de nosotros hace el trabajo que le corresponde, nosotros somos los que formamos el edificio, ese edificio va a estar bien construido. Eso es lo que nos está diciendo. Si deseamos movernos hacia el futuro como iglesia, tenemos que hacer nuestro trabajo individual, de crecer, para beneficio de la iglesia, para que nuestro crecimiento se refleje en la colectividad de nuestra iglesia. Vamos a tomar, por ejemplo, yo tengo dos ejemplos. Vamos a tomar, por ejemplo, a los israelitas en el desierto. ¿En qué estuvieron de acuerdo esta gente, este pueblo, como pueblo de Dios?
¿En qué estuvieron de acuerdo? Pues ellos estuvieron de acuerdo, su mentalidad era que ellos no querían hablar con Dios. Ellos querían que Moisés le transmitiera el mensaje. Ellos no querían nada que ver con Dios. Ellos lo único que querían era que Dios le bajara maná del cielo, que le diera codornices y que lo llevara a la tierra prometida. Lo que Dios le prometió, eso era lo que ellos querían. Pero ellos no quieren ninguna relación con Dios. Esta mentalidad no era la mentalidad del grupo, porque era la mentalidad de cada uno de ellos, individual. Y se convirtió en algo colectivo. No fue la mejor decisión, porque ellos eran el campo de cultivo de Dios. Y Dios estaba trabajando para conquistarlos antes de conquistar la tierra. Pero ellos no quisieron. Ellos no se preocuparon por lo que Dios deseaba para ellos. Se mantuvieron en lo que ellos deseaban como pueblo. Ninguno de ellos se preocupó por lo que Moisés le dijo. Es más, ellos le dieron instrucciones a Moisés diciéndole, habla tú y nosotros escuchamos de ti. Ellos nunca se sometieron. Y ellos no permitieron que Dios labrara su terreno. Y todavía están acarreando consecuencias. Les costó. Muchos murieron. Antes de entrar a la tierra prometida, muchos murieron, porque esa generación vieja que se enfrentó a Dios no entró. Pero Dios los iba a llevar a la tierra prometida como quiera, porque esto era una promesa que Dios le había hecho a Abraham y Dios cumple sus promesas. Aunque tú no estés ahí, Dios cumple su promesa. Además, aquí había muchas cosas en juego. Este era el pueblo de Dios y la genealogía de Jesús estaba en juego. Y Dios tenía que desarrollar este pueblo para poder cumplir la promesa de que este pueblo iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Dios los iba a llevar como quiera. Pero fue un pueblo que no se preocupó por obedecer a Dios y le costó. Ahora tomemos entonces la iglesia de los Corintios. ¿Cómo esta imagen aplica a esta iglesia? Porque están contendiendo, están en división. Estamos viendo que aquí no hay ningún crecimiento espiritual, porque esta gente está en la carne. Están en obras de la carne. Están en división. Tienen muchos dones, pero no tienen nada más. Dios los bendijo. Esos dones están ahí, pero ellos no están dando nada de ellos a cambio. No hay un esfuerzo individual. Y porque no hay un esfuerzo individual, no hay nada colectivamente como pueblo. Están dividiendo la iglesia. No hay beneficio para la iglesia. Pablo y Apolos pudieron haber tomado ventaja en esta situación y darle espacio a los hermanos para que siguieran luchando a favor de ellos y ellos sentirse bien porque están peleando por ellos. Hay gente que hace eso, pero Pablo y Apolos eran dos personas que conocían la seriedad del problema que se estaba enfrentando y eso iba a promover aún más división en la iglesia. Y no podemos poner nuestra atención en los siervos, tenemos que mirar al Señor, que es el Señor de la cosecha. No nos podemos entretener en estas pequeñas cosas. Esto no es importante. Si es importante para mí, yo lo resuelvo individualmente, pero yo no puedo afectar la iglesia porque yo me sienta que me han dañado, que me han hecho algo a mí. Eso va a ocurrir, porque eso ocurre en cualquier familia. Lo importante es cómo nosotros lo manejemos. Hay que manejarlo como lo manejó Pablo y como lo manejó Apolos. Individualmente, calladamente. Para eso la palabra tiene procedimientos y están escritos. A mí no se me va a caer una hoja porque digan algo mal de mí. Yo no soy la que estoy en juego aquí. Lo que está en juego es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y si yo estoy preocupada por lo que me hicieron, yo no estoy preparada para ser su pastora. Porque Cristo padeció más en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros tenemos que dar nuestra vida por las ovejas. Eso es lo que dice la palabra. Yo me voy a preocupar por mi iglesia.
que esté protegida. Ese es el trabajo del pastor, que la iglesia esté protegida. De manera que Él es el que bendice nuestros esfuerzos. Yo voy a recibir de Él, aunque yo reciba crítica. Si yo estoy haciendo lo correcto, el Señor me va a seguir bendiciendo. Yo lo que tengo que hacer es esperar en Él, porque Él va a corregir. Y Él va a poner las cosas en su sitio. Además, ninguno de los dos hermanos se puede atribuir todo el esfuerzo. Porque mira lo que dice. Yo sembré. ¿Y quién regó? Apolo. Pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. Yo me puedo esforzar un montón y no tener crecimiento. Porque el crecimiento no depende de mí, depende de Él. Él es el único que ha hecho posible el crecimiento. Por eso dice la palabra, hermanos, que somos siervos inútiles. Porque después de haber hecho todo lo que debemos hacer, a veces no recibimos nada. No adelantamos mucho. Porque todo lo que hacemos depende de Él. Y Él siempre recompensa nuestros esfuerzos. Él se agrada de que nosotros tengamos ese tipo de actitud. Porque si el Señor no está presente, en vano edificamos la casa. En vano trabajan los edificadores. 3 lecciones principales que aprendemos de esta imagen del campo de cultivo que Pablo nos está hablando. En el ministerio, hermano, hay diversidad. Uno prepara el terreno, el otro siembra, otro riega, y lo hacemos todo con esfuerzo, ¿verdad? Con mucha dedicación, orando para que nuestros esfuerzos sean recibidos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Y Él prospere en el día señalado, porque es cuando Él diga, prospere la siembra, lo que hemos hecho. Jesús expresa este concepto en Juan 4 cuando nos dice que tanto el que siembra como el que recibe la cosecha trabajan juntos. Juntos. Aquí trabajamos todos juntos. En la iglesia no hay tal cosa como un ministerio aislado, un ministerio individual. Tenemos ministerio, pero todos pertenecen al cuerpo, porque estamos trabajando en el mismo campo de cultivo. Este es el campo de cultivo nuestro, se llama Génesis. Todos estamos trabajando en Génesis. En segundo lugar, a pesar de que tenemos tanta diversidad, porque todos somos diferentes, hay unidad de propósito. Porque la unidad nos la brinda el Espíritu de Dios que muere en nosotros. No es lo que yo quiero hacer, ni es lo que el Señor quiere que yo haga, porque esto no es lo que el Señor quiere que yo haga, porque eso beneficia el cuerpo. No importa cuál es el trabajo que hagamos, hermanos. Para el Señor no competimos por puesto. Si a mí me toca lavar el baño, yo voy y lavo el baño. Si yo lo hago en mi casa todos los días, ¿cuál es el problema? Si tengo que limpiar la iglesia, yo he limpiado toda mi iglesia. Yo he sabido ir los sábados y limpiar toda la iglesia, porque no hay nadie que la limpie. ¿Cuál es el problema? Eso no me hace más rica ni más pobre, mejor ni peor. Esto no depende de qué trabajo nosotros hagamos. Lo importante es que sepamos que lo hacemos para el Señor, que haya unidad de propósito en lo que hagamos. No importa cuánta diversidad haya en el cuerpo, tenemos que tener unidad. Tenemos que tener unidad. Y la tercera lección es que tenemos que hacerlo todo en humildad de espíritu. Filipenses 3 nos dice, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, con un corazón humilde delante del Señor. Y esa actitud que agrada a Dios. Bien, somos un campo de cultivo, somos una familia. El tercer ejemplo dice, si Dios desea expandir, estoy al revés aquí. Si Dios desea, hermanos, expandir su campo de trabajo, sí, Dios lo desea expandir. Él desea que cada iglesia local produzca fruto,
haya santidad, hayan buenas obras, ganemos más almas para Cristo. Pero junto con ese crecimiento espiritual, hermano, debe de haber crecimiento numérico. Y cada fruto que damos, fíjense por qué. Porque cada fruto que nosotros damos, nosotros somos los que damos fruto, ¿verdad? Tiene una semilla. Yo abro una china, una naranja y ahí hay una semilla. Y yo abro una manzana y ahí hay una semilla. Cada uno de esos frutos tiene una semilla. Y esa semilla debe dar más fruto. Porque si yo estoy dando fruto, ese fruto tiene más semilla. Esto significa que la iglesia que no crece numéricamente o no está dando fruto o no está esparciendo la semilla del fruto que produce. ¿Lo vimos? Si estamos dando fruto, no estás esparciendo la semilla del fruto que tú has producido. Y para crecer tenemos que dar fruto y esparcir la semilla. Las dos cosas juntamente. Bien. La tercera imagen que Pablo usa es la imagen del templo y esta es la última. Ahorita yo les voy a decir cuando venga. Esta es la última. Yo le dije que eran 3 imágenes. La primera es la familia, la segunda el terreno y la tercera es el templo. Y dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pudiéramos utilizar esta imagen para describir cómo nosotros edificamos nuestra vida espiritual y yo la utilizo a cada rato, ¿verdad? Normalmente. Pero en esta ocasión Pablo está enfocando, ¿qué? La iglesia. Estamos enfocando el templo de Dios como iglesia local. Y en esta porción del pasaje, Pablo nos dice que un día el Señor juzgará nuestros esfuerzos. Cuando dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, todo el mundo la va a ver, porque por el fuego será revelada. Por lo tanto, Dios está preocupado por la calidad del edificio. La calidad va a depender, hermano, de los materiales, no del esfuerzo, porque a veces nos esforzamos y nada ocurre. Va a depender del tipo de material que estemos utilizando. La iglesia no es la iglesia del pastor ni de la congregación, es la iglesia de Dios. De manera que si vamos a construir la casa de Dios, Dios desea construirla de una manera específica. Lo primero es que debemos edificarla en el fundamento que es Cristo Jesús. Y este fundamento parece que no había llegado a la iglesia de los Corintios. Tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Porque ¿saben por qué? Porque Cristo estableció el fundamento que le daría eternidad a la iglesia. Porque Cristo murió y resucitó. Nos dio vida eterna. Y por eso es que aunque muchos hombres y gobiernos se han esforzado por exterminar la iglesia del Señor, han fallado en su intento. Porque ellos no saben que ha sido fundada en la roca inconmovible de los siglos. Así es que Dios la plantó para que nadie la pueda mover. En Cristo Jesús. Por eso nos gozamos en la cruz. Hay muchos ministerios también que han tratado de edificar iglesias basadas en personalidades. Y los creyentes son atraídos por estas cosas. Pero en esa iglesia Cristo no es el fundamento, porque Cristo no tiene cabida en ese lugar. El fundamento se establece proclamando a Cristo. Es el fundamento la parte más importante de la iglesia, porque determina la fortaleza y la forma que se le va a dar a la iglesia. Cuán fuerte nosotros estamos, cuán fuerte estamos como iglesia. En segundo lugar,
la debemos construir con los materiales correctos. Dice que si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Qué doctrina estamos utilizando para construir este templo? La palabra es el alimento correcto para la familia, el primer ejemplo que les di. La semilla para el terreno, la semilla es la palabra, pero la palabra también es el material para el templo. Todo lo que concierne a la iglesia tiene que ver con la palabra. Por eso somos responsables de estudiarla y de interpretarla correctamente. Por otro lado, hermanos, hay muchos pastores nutriendo las iglesias con palabras de hombre, educando con libros cristianos. Yo he ido a iglesias donde la escuela bíblica se da estudiando el libro de un papa que fue famoso y se juntaban todos los días para exponer un capítulo diferente. Esa era la escuela bíblica de esa gente. Pero la iglesia no está fundada en ningún papa, en ningún pastor, en ninguna pastora, en ningún hombre, en ninguna mujer. El único que fue al madero por nosotros se llama Jesucristo. Y si deseamos edificar, escúchenme bien, con oro, plata y piedras preciosas, tenemos que hacer lo que dice Proverbios 3. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la plata. Es como el oro fino y es más preciosa que las piedras preciosas. Aquellos que desean ministrar la palabra necesitan excavar, porque esos elementos, el oro, la plata y las piedras preciosas, tú no las encuentras por ahí. Tú tienes que meterte de lleno en la palabra para que tú excaves profundo la escritura y encuentres las piedras preciosas, encuentres el oro y la plata, que te metas en las profundidades del Señor. Para eso tú tienes que excavar, tú tienes que pasar trabajo. Tú tienes que buscarte un diccionario y buscarte un comentario bíblico y entender lo que dice ahí. ¿No lo entiendes? Excava. Cómprate un diccionario, un estudio bíblico y siéntate a leer para que tú puedas entender las verdades de Dios. Porque el heno, la madera y la hojarasca, hermano, la encontramos por ahí fácilmente en nuestra vecindad. Y no nos toma mucho recogerla y llevárnosla a nuestra casa. Eso se encuentra fácil. Lo que se encuentra difícil es lo otro. Y Pablo nos advierte en los versículos 13 al 16, que es algo muy serio para el Señor, que si alguno destruyere el templo del Señor, Dios le destruirá a él. Por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable de utilizar la palabra para edificar, ¿y qué? El templo del Señor. Hermanos, con esto termino. Con esto termino. Hoy terminamos tarde. Esta mañana yo te pregunto, hermano, ¿cómo estamos edificando el templo de Dios? El propósito de esta palabra es que nosotros mismos nos evaluemos como iglesia y pensemos qué nos falta. Como miembros de la iglesia Génesis, ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Qué tipo de materiales estás usando al construir tu vida espiritual? Y como el edificio que tú estás construyendo contribuye a la edificación del templo, la casa de Dios. Esta palabra nos exhorta a que evaluemos cómo estamos contribuyendo nuestra casa, esta casa, la labranza, porque nuestra obra va a ser probada. Y la calidad del templo que tú construyas, tú individualmente, dependerá del material que tú uses. Y si tú construyes una vida espiritual fuerte, basada en la palabra,
esta iglesia va a ser una iglesia fuerte. Porque tú eres un ladrillo dentro de esta casa. Nos tiene que motivar el hecho de que si yo quiero una iglesia buena, yo tengo que hacer mi trabajo individual. Si yo quiero una iglesia buena, un buen ambiente, yo quiero que mi iglesia crezca, yo tengo que sentarme y pensar cómo yo voy a edificar o cómo yo estoy edificando mi vida personal para que yo pueda ser un ladrillo que aporte a mi iglesia, a mi amada iglesia. Recordemos que Dios tiene un plan para tu vida, pero también tiene un plan para tu vida dentro de la iglesia. Y la palabra dice que ¿quién de nosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula para ver si tiene lo necesario para edificarla y terminarla? ¿Qué tú necesitas en esta hora? ¿Qué necesitamos? Si en esta mañana tú te encuentras que no tienes los materiales para edificarla, o tú te encuentras que no tienes las fuerzas para continuar adelante, estás débil, ¿qué te falta? Yo te invito a que vengas al altar y pongas esto en las manos del Señor.